Durante la cena familiar, mi yerno me empujó y me gritó, señalándome con el dedo. «Aléjate de mi familia, eres un monstruo». La policía me detuvo de inmediato, pero en el juicio, lo que el juez descubrió sobre mi yerno dejó pálida a toda la sala del tribunal. Me alegro de que estéis aquí. Nunca pensé que una cena familiar pudiera destruir la vida entera de un hombre. Pero eso es exactamente lo que ocurrió una fría tarde de jueves de noviembre, cuando mi yerno Fred puso mi mundo patas arriba con una sola acusación que me perseguiría durante los meses siguientes. La tarde comenzó como cualquier otra reunión familiar en casa de Sara. Le había traído a Emma, mi nieta de 7 años, un pequeño elefante de peluche de la tienda de juguetes, y al pequeño Michael le regalé un juego de bloques de construcción. A mis 65 años, estos momentos con mis nietos se habían convertido en lo mejor de mis semanas, sobre todo desde que perdí a mi esposa Margaret hace 2 años. Sara había estado animándome a hacer estas visitas, diciendo que los niños necesitaban la presencia de su abuelo más que nunca. Fred estuvo inusualmente callado durante la cena, lo cual debería haberme parecido una señal de advertencia. Normalmente él dominaba las conversaciones con historias sobre sus negocios inmobiliarios o quejas sobre sus clientes. Pero aquella noche se limitó a quedarse allí sentado mirándome con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Cuando Emma se derramó zumo en el vestido, instintivamente alcancé una servilleta para ayudarla a limpiarlo. Fue entonces cuando todo estalló. «¡No te atrevas a tocarla!», retumbó la voz de Fred por todo el comedor, tan fuerte que el pequeño Michael empezó a llorar. «¡Quita las manos de mi hija!». Me quedé paralizado, con la servilleta aún en la mano, completamente desconcertado. «Fred, solo la estaba ayudando a limpiar. Vi lo que estabas haciendo», gruñó, levantándose tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «Te he estado observando, viejo. La forma en que las miras, la forma en que siempre quieres ayudarlas a bañarse y a cambiarse de ropa». Sara se puso pálida como el papel. «Fred, ¿de qué estás hablando?». Pero Fred no había terminado. Me señaló directamente a la cara, alzando la voz hasta un grito que probablemente podrían oír los vecinos. «Este monstruo enfermo ha estado tocando a mis hijos de forma inapropiada. Ya he visto suficiente». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí como se me escapaba el aire de los pulmones, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Fred, eso es una locura. Yo nunca haría eso». Mentiroso. Me empujó con fuerza, y a mi edad tropecé hacia atrás, a punto de caerme sobre la mesa de centro. «Aléjate de mi familia. Eres un monstruo». Emma estaba llorando ahora, confundida y aterrorizada por la ira de su padre. Michael había corrido a esconderse detrás del sofá. Sara se quedó allí paralizada, con la mirada oscilando entre su marido y su padre, claramente tratando de asimilar lo que estaba pasando. «Voy a llamar a la policía», anunció Fred, mientras sacaba ya el móvil. «Esto se acaba esta noche». «Fred, por favor», logró decir Sara al fin. «Papá nunca haría daño a los niños, lo sabes». Pero la expresión de Fred era fría, decidida. «Sé lo que he visto, Sara. Lleva meses preparándolos. Todas esas ofertas para ayudar a bañarlos, insistir en acostar a Emma, querer llevárselos de excursión con pernoctación. Abre los ojos. Cada acusación me parecía otro clavo en mi ataúd. Sí, me había ofrecido a ayudar a bañarlos cuando Emma tuvo ese accidente en el parque y se llenó de barro. Sí, me gustaba leerles cuentos antes de dormir. Y sí, había sugerido llevarlos de acampada, como solía hacer con Sara cuando era pequeña. Pero Fred estaba tergiversando cada momento inocente para convertirlo en algo siniestro. «Estás enfermo», logré susurrar, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y terror. «Son mis nietos. Los quiero». «Ese es precisamente el problema», replicó Fred. «Tu tipo de amor es peligroso». La policía llegó en menos de 10 minutos. 2 agentes, uno mayor y de rostro severo, el otro más joven y claramente incómodo con la situación doméstica. Fred los recibió en la puerta y se lanzó inmediatamente a sus acusaciones con la confianza de un hombre que creía cada palabra que decía. «Agentes, gracias a Dios que están aquí. Este hombre ha estado abusando sexualmente de mis hijos». Sentí que el mundo se tambaleaba. El agente mayor me miró con sospecha inmediata, mientras que el más joven comenzó a tomar notas.
Sara ya estaba sollozando, todavía tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba pasando. «Señor, voy a necesitar que salga fuera», me dijo el agente mayor, con la mano apoyada en las esposas. «Esto es una locura», protesté, pero mi voz sonaba débil, derrotada. «No he hecho nada malo, soy su abuelo». «Papá». La voz de Sara era apenas un susurro. Me miró con confusión y algo que podría haber sido duda. Esa mirada me destrozó más de lo que jamás podrían haberlo hecho las acusaciones de Fred. Mientras me ponían las esposas en las muñecas, alcancé a ver la cara de Fred. Por un segundo, vi algo que me heló hasta los huesos. No era ira ni indignación justificada. Era satisfacción. Una satisfacción fría y calculada. El trayecto hasta la comisaría fue un torbellino de luces intermitentes y charlas por radio. No dejaba de pensar que todo esto era un terrible error, que Sara llamaría y les diría que Fred había perdido la cabeza, que ella sabía que su padre nunca haría daño a nadie. Pero esa llamada nunca llegó. En la comisaría me tomaron las huellas dactilares, me hicieron una foto y me quitaron el cinturón. Me metieron en una pequeña habitación fría que olía a desinfectante y a miedo. Un detective con ojos cansados y aliento a café me hizo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Alguna vez has tocado a Emma o a Michael de forma inapropiada? No. ¿Alguna vez has estado a solas con ellos en situaciones comprometedoras? Los he cuidado, si es eso lo que quieres decir, con el permiso de Sara. ¿Alguna vez les has dado regalos para que guardaran secretos? Cada pregunta me parecía otra piedra añadida a la pila que poco a poco me enterraba viva. Me leyeron mis derechos, pero las palabras sonaban como si vinieran de debajo del agua. Todo me parecía surrealista, como si estuviera viendo la pesadilla de otra persona. Por la mañana, me acusaron de sospecha de abuso sexual infantil. La fianza se fijó en $50,000, dinero del que no disponía. Y lo que es más importante, había una orden de alejamiento que me impedía acercarme a mis nietos o incluso a mi propia hija. Mientras estaba sentada en esa celda, escuchando los ruidos de los demás reclusos e intentando entender lo que había pasado, un pensamiento no dejaba de resonar en mi mente. ¿Por qué me haría Fred algo así? ¿Qué ganaba él destruyendo la vida de un anciano? No tenía ni idea de que aquello no era más que el principio, y de que la verdad sobre mi yerno resultaría ser mucho más retorcida de lo que jamás hubiera podido imaginar. La cárcel del condado era una especie de infierno especial para alguien acusado de lo que a mí me acusaban. Las noticias vuelan en un lugar así. Y para mi segundo día, todos los reclusos sabían exactamente por qué estaba allí. Los depredadores de niños, me decían con burlas y amenazas, eran la forma de vida más baja entre rejas. Pasé la mayor parte del tiempo en custodia protectora, lo que significaba 23 horas al día en una celda apenas más grande que el baño de mi casa. La hora de recreo era peor que el aislamiento. Otros reclusos me escupían cuando pasaba, murmuraban amenazas entre dientes o simplemente me miraban con el tipo de odio que normalmente se reserva para el mismísimo diablo. Tienes suerte de estar en custodia protectora, viejo, me gritó un preso especialmente corpulento durante mi tercer día aquí, en la población general. Sabemos cómo tratar a los que tocan a los niños. Quería gritar que era inocente, que nunca había oído a un niño en mi vida, pero aprendí rápidamente que las protestas solo empeoraban las cosas. En lugar de eso, mantuve la cabeza gacha e intenté sobrevivir cada día, contando las horas hasta que pudiera demostrar de alguna manera mi inocencia. Mi abogado de oficio era un joven llamado Danny Rodríguez, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Durante nuestra primera reunión, se sentó frente a mí en la sala de visitas con una carpeta que parecía demasiado delgada para un caso que había destruido toda mi vida. «Señor Patterson», dijo sin mucho entusiasmo, «voy a ser sincero con usted. Estos casos son difíciles de defender. La fiscalía ha obtenido el testimonio de su yerno y dicen que puede que haya más pruebas en camino». «¿Qué tipo de pruebas?», pregunté, aunque temía la respuesta. Danny consultó sus notas. «Han encontrado algunas fotos en su teléfono. Fotos de los niños a la hora del baño, al parecer». Se me encogió el corazón. Esas fotos eran de cuando Emma había tenido contacto con hiedra venenosa durante una acampada el verano pasado. Sara me había pedido que documentara la erupción para poder enseñársela al médico.
pero podía imaginar cómo esas imágenes inocentes podrían parecerle a alguien decidido a ver maldad donde no la había. Esas fotos son completamente inocentes, expliqué. Sara me pidió que las tomara por motivos médicos. Dani asintió distraídamente, con un aire de no creerme. Tendremos que preparar una estrategia de defensa. ¿Ha pensado en aceptar un acuerdo para que le imputen un cargo menor? No voy a declararme culpable de algo que no hice. Suspiró. Señor Patterson, entiendo su postura, pero a veces es mejor aceptar un acuerdo que arriesgarse a un juicio. A los jurados no les gustan los hombres de su edad acusados de estos delitos. Después de que se marchara, me senté en mi celda e intenté llamar a Sara. El teléfono sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz. Lo intenté de nuevo 1 hora más tarde. Mismo resultado. Al final de la semana, me di cuenta de que no iba a contestar mis llamadas en absoluto. El aislamiento me estaba devorando vivo. Durante los 2 años transcurridos desde la muerte de Margaret, Sara y los niños habían sido todo mi mundo. Ahora estaba completamente aislado de ellos, tachado de monstruo por la misma persona que debería haberlos protegido de amenazas reales. A altas horas de la noche, cuando la cárcel estaba más silenciosa que nunca, me tumbaba sobre mi fino colchón e intentaba comprender lo que había pasado. Fred parecía querer de verdad a Sara cuando se conocieron, hacía 5 años. Era atento, le iba bien en su negocio inmobiliario y había hecho feliz a Sara tras un difícil divorcio de su primer marido. Pero al recordarlo ahora, empecé a recordar pequeños detalles que me habían molestado en aquel momento. La forma en que Fred interrumpía las conversaciones entre Sara y yo, cómo había sugerido que los niños no necesitaban visitar a su abuelo tan a menudo porque les resultaba confuso. Los comentarios sutiles sobre cómo me estaba haciendo mayor y quizá no fuera la mejor influencia. ¿Había estado planeando esto durante meses? ¿Años? Lo peor era la duda que veía asomarse en los ojos de todos durante las horas de visita. Mi hermano Jim vino a verme una vez, y aunque dijo que creía en mi inocencia, me di cuenta de que estaba cuestionando todo lo que creía saber sobre mí. Mi vecina, la señora Chen, que había sido como de la familia desde la muerte de Margaret, dejó de devolverme las llamadas por completo. La gente no quiere verse relacionada con este tipo de escándalo, explicó Dani con total naturalidad durante una de nuestras reuniones. No es nada personal, pero a mí me lo parecía. Sentía como si toda mi vida se estuviera borrando, una relación tras otra. A las 3 semanas de mi encarcelamiento, recibí una carta de Sara. Me temblaban las manos al abrirla, esperando desesperadamente alguna señal de que ella creyera en mi inocencia. En cambio, encontré 3 frases que me dolieron más que cualquier herida física. Papá, necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Los niños preguntan por ti, pero no sé qué decirles. Por favor, no intentes ponerte en contacto con nosotros mientras se aclara todo esto. Sin firma, sin cariño, ni siquiera su nombre. Solo un frío rechazo de la hija, a la que había criado solo después de que su madre se marchara cuando Sara tenía 12 años. La hija a la que había mantenido en la universidad con 3 trabajos. La hija que solía llamarme su héroe. Esa noche, consideré seriamente rendirme. ¿Qué sentido tenía luchar si incluso mi propia hija dudaba de mí? Quizás sería más fácil declararme culpable y cumplir la condena que me impusieran. Al menos así esta pesadilla tendría una fecha de finalización. Pero entonces pensé en Emma y Michael. Si me rendía ahora, crecerían creyendo que su abuelo era un monstruo. Llevarían esa vergüenza y esa confusión el resto de sus vidas. No podía permitir que las mentiras de Fred se convirtieran en su verdad. A la mañana siguiente, pedí un nuevo abogado. Dani parecía aliviada de dejar el caso, y en menos de una semana, tenía una reunión programada con Elena Morrison, una abogada defensora especializada en casos de acusaciones falsas. Señor Patterson, dijo durante nuestra primera reunión, mirándome directamente a los ojos. Voy a hacerle una pregunta y necesito que sea completamente sincero conmigo. ¿Alguna vez tocó a esos niños de forma inapropiada? Nunca, respondí sin dudar. Preferiría morir antes que hacerles daño. Me miró fijamente a la cara durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. Bien, porque creo que aquí nos enfrentamos a algo más complicado que un simple malentendido. La historia de su yerno tiene algunas lagunas y tengo la intención de descubrirlas todas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla,
Sentí un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, alguien escucharía por fin la verdad. Pero no tenía ni idea de lo oscura y retorcida que resultaría ser esa verdad. Elena Morrison no se parecía en nada a Dani Rodríguez. Mientras que él había sido tímido y desafiante, ella era aguda y metódica. Tenía unos 40 años, el pelo canoso recogido en un moño práctico. Se comportaba con la seguridad de alguien que llevaba años luchando por los acusados injustamente. «Llevo 15 años haciendo esto», me dijo durante nuestra segunda reunión, mientras extendía un grueso expediente sobre la mesa metálica. «Y las acusaciones falsas siguen unos patrones. Tu caso presenta varias señales de alarma que me hacen pensar que no estamos ante una simple confusión de un abuelo». Sacó un bloc de notas amarillo cubierto de una letra pulcra. En primer lugar, el momento. ¿Por qué ahora? Llevas años cuidando a estos niños sin incidentes. ¿Qué cambió hace 3 semanas para que, de repente, Fred te viera como una amenaza? Lo pensé. Nada que yo recuerde. En todo caso, últimamente había pasado menos tiempo con ellos porque me estaba dando problemas la artritis. Exacto. Segunda señal de alarma. La especificidad de sus acusaciones. Tenía ejemplos muy detallados preparados, como si los hubiera estado recopilando. Y tercero, llamó a la policía inmediatamente en lugar de enfrentarse a ti en privado primero. La mayoría de los padres querrían manejar algo así dentro de la familia en un primer momento. Elena ya había comenzado su investigación, y lo que estaba descubriendo me heló la sangre. Había descubierto que Fred ya se había visto en una situación similar con el padre de su anterior esposa. Su primera esposa se llamaba Jennifer, explicó Elena, consultando sus notas. Ella tenía una hija de una relación anterior, y Fred acusó al padre de Jennifer de comportamiento inapropiado con la niña. Las acusaciones acabaron retirándose, pero no sin antes destruir las relaciones familiares. Se me revolvió el estómago. ¿Estás diciendo que ya ha hecho esto antes? Estoy diciendo que hay un patrón aquí que merece la pena investigar. Me he puesto en contacto con Jennifer y ha accedido a hablar con nosotros. Ahora vive en Oregón, se ha vuelto a casar y tiene un apellido diferente. La entrevista con Jennifer tuvo lugar por videollamada la semana siguiente. Era una mujer menuda con ojos cansados que parecía nerviosa al hablar, pero decidida a contar su historia. Fred era encantador al principio, dijo ella, con una voz apenas por encima de un susurro. Pero poco a poco se volvió más controlador. No le gustaba que mi hija tuviera relación con mis padres, especialmente con mi padre. Hacía pequeños comentarios sobre lo poco saludable que era para ella estar tan unida a su abuelo. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo empezaron las acusaciones? Unos 6 meses después de casarnos, papá se llevó a Katie al parque y ella volvió a casa con una rodilla pelada. Fred se convenció de que había pasado algo inapropiado durante la salida. Empezó a interrogar a Katie, sugiriéndole lo que podría haber ocurrido. Me sentí mal al escuchar esto. ¿Qué le pasó a tu padre? A Jennifer se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba destrozado. Mi madre le echó la culpa de haber sometido a la familia a ese escándalo, aunque nunca se presentaron cargos. Se divorciaron un año después. Papá murió solo hace 3 años, aún cargando con la vergüenza de aquellas acusaciones. Cuando terminó la llamada, Elena se quedó sentada en silencio durante varios minutos, tomando notas. Finalmente me miró. Tenemos que hablar con tus vecinos. Quiero saber si alguien ha observado el comportamiento de Fred con los niños y si ha habido algún incidente en el que tú no estuvieras involucrada. El día siguiente comenzó el recorrido por el barrio. Elena trabajó metódicamente, yendo de puerta en puerta y haciendo preguntas minuciosas sobre las interacciones de Fred con Emma y Michael. Lo que descubrió dibujó un panorama inquietante. La señora Chen, mi vecina de al lado, finalmente accedió a hablar después de que Elena le asegurara que su declaración podría ayudar a demostrar mi inocencia. Nunca me gustó ese hombre, me confió, mirando a su alrededor nerviosamente, como si Fred pudiera aparecer en cualquier momento. Es muy controlador con Sara y con los niños. Hay algo que no está bien. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena. El mes pasado lo vi fuera con la pequeña Emma. Ella estaba jugando en el jardín y él no paraba de llamarla para que se acercara. Cuando ella no acudió de inmediato, él la agarró del brazo con mucha brusquedad.
Ella empezó a llorar y él la sacudió, diciéndole que tenía que obedecerle inmediatamente cuando él la llamara. Elena tomó notas con cuidado. ¿Viste a alguien más presenciar esto? El cartero estaba allí, Bob Stevens. Parecía incómodo, pero no dijo nada. Bob Stevens confirmó el relato de la señora Chen cuando Elena lo localizó. Me molestó, admitió. La niña parecía asustada de él. Pero uno no se entromete en asuntos familiares, ya sabes. Ojalá hubiera dicho algo ahora. Más vecinos se presentaron con observaciones similares. Se había visto a Fred perder los estribos con los niños en múltiples ocasiones. Un vecino contó que lo vio obligar a Michael a comer algo que hizo que el niño vomitara, y luego castigarlo por estar enfermo. Lo extraño, le dijo la señora Patterson, de 3 casas más abajo, a Elena, es que los niños siempre parecían más felices cuando Thomas estaba cerca. Fred se ponía nervioso cada vez que el coche de Thomas se detenía en la entrada. Elena también descubrió algo que hizo que mi corazón se acelerara de esperanza. Había obtenido los registros telefónicos de Fred y descubrió que llevaba meses buscando en Internet acusaciones de abuso infantil antes de enfrentarse a mí. Su historial de búsqueda incluía frases como signos de comportamiento de depredador infantil y cómo denunciar un presunto abuso. Estaba preparando un caso. Elena explicó que no se trataba de una reacción espontánea a algo que hubiera presenciado. Estaba planeado. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Elena entrevistó a la profesora de Emma en el colegio. El señor Rodríguez llevaba más de 20 años enseñando en primer curso y había desarrollado un buen ojo para detectar a los niños que estaban pasando por un mal trago. Emma había estado actuando de forma diferente durante varias semanas antes de que todo esto sucediera, le contó a Elena en confianza. Parecía ansiosa, más pegajosa de lo habitual. Empezó a tener accidentes, lo cual era inusual en ella. ¿Dijo algo sobre su abuelo?, preguntó Elena con cautela. No, nunca. Pero ella sí que dijo algo extraño sobre su papá. Me contó que él había establecido nuevas normas sobre la hora del baño y la hora de acostarse, y que a ella no le gustaban esas nuevas normas. Cuando le pregunté cuáles eran esas normas, se cerró en banda y dijo que no debía hablar de ellas. La expresión de Elena se volvió sombría. ¿Lo comunicaste? Hice una nota en su expediente, pero antes de que pudiera investigar más a fondo, salieron a la luz las acusaciones contra su abuelo. Todo el mundo asumió que eso explicaba sus cambios de comportamiento. A medida que Elena recopilaba sus pruebas, surgió un panorama inquietante. Fred llevaba meses manipulando situaciones, creando escenarios que más tarde podrían malinterpretarse como un comportamiento sospechoso por mi parte. Las fotos de la hora del baño en mi teléfono. Había sido él quien me sugirió que documentara la erupción de hiedra venenosa de Emma, las acampadas de una noche que había mencionado a la policía. De hecho, él había animado a hacer esos viajes, diciendo que los niños necesitaban pasar más tiempo con su abuelo. Te tendió una trampa, dijo Elena sin rodeos durante una de nuestras reuniones. Cada prueba que presentó a la policía era algo que él mismo había sugerido u orquestado. ¿Pero por qué?, pregunté, aunque una parte de mí empezaba a entenderlo. Control, respondió Elena. Con tú fuera de escena, tiene autoridad total sobre Sara y los niños. Ya no hay ningún abuelo que socave sus decisiones como padre, ni que le dé a Sara alguien a quien acudir en busca de apoyo. La revelación más desgarradora llegó cuando Elena consiguió hablar con la hermana de Sara, Linda, que vivía en California. Linda había sido apartada de la familia 6 meses antes, tras lo que Fred describió como un comportamiento irrespetuoso. Ha estado aislando a Sara de forma sistemática, le contó Linda a Elena por teléfono. Primero fueron sus amigos de la universidad, luego mi padre. Yo era la siguiente en su lista. Le dijo a Sara que yo era una mala influencia y que los niños no necesitaban estar expuestos a mi estilo de vida. ¿Qué estilo de vida?, preguntó Elena. Soy una madre soltera que tiene 2 trabajos. Al parecer, eso me convertía en un mal ejemplo para Emma y Michael. Linda también reveló algo que hizo que la investigación de Elena cobrara una nueva urgencia. Sara intentó llamarme la semana pasada. Dijo que parecía asustada. Dijo que estaba empezando a tener dudas sobre lo que pasó con papá, pero que Fred ahora controlaba sus llamadas. Colgó cuando le oyó llegar a casa. Elena colgó el teléfono y me miró con una expresión que nunca había visto antes.
Era determinación mezclada con algo que parecía miedo. Tenemos que actuar rápido, dijo. Si Sara está empezando a cuestionar la historia de Fred, Él va a intensificar sus tácticas de control, y por lo que sé de su historial, eso podría ponerla a ella y a los niños en peligro real. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Al intentar destruirme, Fred había revelado ser algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado, y mi hija y mis nietos estaban atrapados a solas con él, sin nadie que los protegiera. La carrera por sacar a la luz la verdad se había convertido de repente en una carrera por salvar sus vidas. El avance llegó de una fuente inesperada. Elena había estado trabajando con un investigador privado llamado Marcus Chen, sobrino de la señora Chen, especializado en informática forense. Lo que encontró en los dispositivos de Fred lo cambiaría todo. Tu yerno es descuidado con su seguridad digital, explicó Marcus durante nuestra reunión en la oficina de Elena. Usa la misma contraseña para todo y nunca borra el historial del navegador como es debido. Marcus había obtenido acceso legal al portátil de Fred mediante una orden judicial basada en las pruebas de Elena sobre un patrón de acusaciones falsas. Lo que descubrieron fue una campaña metódica de manipulación que llevaba más de un año en marcha. Ha estado interceptando las comunicaciones de Sara, continuó Marcus, mostrándonos capturas de pantalla impresas. Instaló software de vigilancia en su teléfono y en su ordenador al que podía acceder de forma remota. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada llamada telefónica, lo ha estado vigilando todo. Me temblaban las manos mientras miraba las pruebas. Fred había estado leyendo las conversaciones privadas de Sara con sus amigos, supervisando sus búsquedas en Internet e incluso rastreando su ubicación a lo largo del día. Pero lo más inquietante eran las conversaciones que él había bloqueado o borrado antes de que Sara pudiera verlas. Mira esto, dijo Elena, Señalando una serie de llamadas perdidas y mensajes míos que se habían borrado automáticamente del teléfono de Sara. Intentaste ponerte en contacto con ella decenas de veces tras las acusaciones. Ella nunca vio nada de eso porque Fred había configurado su teléfono para filtrar cualquier cosa que viniera de tu número. También había mensajes borrados de Linda, de antiguos amigos de la universidad y de un terapeuta con el que, al parecer, Sara había intentado ponerse en contacto. Fred había ido cortando sistemáticamente todas las vías de apoyo a las que ella podría haber recurrido. Pero la prueba más condenatoria era el propio historial de comunicaciones de Fred. Llevaba meses manteniendo correspondencia con alguien llamado Rick Morrison, discutiendo lo que él llamaba el problema del abuelo. Elena leyó los correos electrónicos impresos. El anciano tiene demasiada influencia sobre Sara y los niños. Hay que encontrar una forma de eliminarlo de forma permanente. No puedo permitir que socave mi autoridad en mi propia casa. ¿Quién es Rick Morrison?, pregunté. Su hermano, respondió Elena con severidad. Y la cosa empeora. Los correos revelaban que Fred y Rick habían discutido varias estrategias para deshacerse de mí, incluyendo intentar demostrar que era mentalmente incompetente y hacer que me internaran en una residencia de ancianos. Cuando esos planes parecieron demasiado complicados, se decidieron por las acusaciones de abuso sexual como la forma más eficaz de asegurarse de que nunca más se me permitiera acercarme a la familia. Este correo es de 2 semanas antes del incidente de la cena, continuó leyendo Elena. Fred escribe: voy a ejecutar el plan este jueves. Llevo meses preparando el terreno. Las fotos están en su teléfono. Habrá testigos. Y he preparado a Sara para que sospeche de su comportamiento. Esto acabará con todo de una vez por todas. Me sentí físicamente mal. El hombre al que había acogido en mi familia, el padre de mis nietos, había pasado meses tramando destruir mi vida con una precisión fría y calculada. Marcus también había descubierto pruebas de que Fred había estado manipulando a los niños, aunque no de la forma que temíamos inicialmente. En lugar de meterles ideas inapropiadas en la cabeza, les había estado enseñando a temer el afecto físico por mi parte. Hay grabaciones de voz en su teléfono, explicó Marcus. Escucha esto. Reprodujo una grabación de Fred hablando con Emma. Recuerda, cariño, el abuelo no debe ayudarte con cosas íntimas como vestirte o bañarte. Eso es solo para mamás y papás.
Si el abuelo vuelve a intentar ayudarte con esas cosas, tienes que decírselo a papá inmediatamente. La vocecita de Emma respondió. Pero el abuelo solo me ayudó cuando tenía la erupción que me picaba y mamá dijo que estaba bien. La voz de Fred se volvió más firme. Los adultos a veces cometen errores, Emma. Tienes que confiar en papá para que te mantenga a salvo. ¿Puedes hacer eso por mí? Vale, papá. Elena detuvo la grabación, con el rostro pálido de ira. No te estaba acusando de abuso. Estaba creando la apariencia de abuso al enseñar a los niños a denunciar como sospechoso un comportamiento normal de un abuelo. Por devastadora que fuera esta prueba, también nos dio la munición que necesitábamos para contraatacar. Pero Elena me advirtió que Fred no se iba a rendir fácilmente. Los hombres como este se vuelven más agresivos cuando se sienten acorralados, dijo. Si se da cuenta de que lo hemos descubierto, podría volverse peligroso. Tenemos que actuar con cautela. Ese enfoque cauteloso se volvió fundamental cuando Sara finalmente intentó visitarme en la cárcel. Era la primera vez que veía a mi hija en más de 2 meses, y el cambio en su aspecto me impactó. Parecía agotada, casi vacía, con ojeras y una energía nerviosa que me recordaba a un animal acorralado. «Papá», dijo en voz baja, sentada frente a mí en la mesa de la sala de visitas. «He estado pensando en lo que pasó, y hay cosas que no tienen sentido». Quería acercarme y abrazarla, pero la mampara de cristal y los guardias lo hacían imposible. ¿Qué tipo de cosas? Fred dijo que tomaste fotos inapropiadas de los niños, pero recuerdo haberte pedido que tomaras esas fotos de la erupción de Emma. Y dijo que siempre intentabas quedarte a solas con ellos, pero tú normalmente me incluías en todo. La voz de Sara era apenas más que un susurro, y no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Él ha estado actuando de forma extraña desde que te arrestaron. Más controlador. Ahora supervisa mis llamadas telefónicas. Dice que es para protegernos, pero me parece mal. Sara, necesito que me escuches con mucha atención, le dije, inclinándome hacia adelante. Fred lleva mucho tiempo planeando esto. Ha estado manipulando las situaciones para hacerme parecer sospechoso, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Sé que algo no va bien, pero ya no sé en qué creer. Los niños preguntan por ti todos los días, y cuando les digo que estás enfermo, Fred se enfada y dice, no debería mencionar tu nombre en absoluto. ¿Qué más ha cambiado desde que me fui? Pregunté con delicadeza. Sara se quedó en silencio durante un largo rato. Luego habló tan bajo que tuve que esforzarme para oírla. Se comporta de forma diferente con los niños. Es más duro. Emma se hizo pis en la cama la semana pasada, y él la obligó a lavar las sábanas ella misma y a dormir en el suelo como castigo. Tienes 7 años, papá. Se me partió el corazón por mi nieta. Sara, tienes que saber que mi abogado ha encontrado pruebas de que Fred ya hizo esto antes con la familia de su primera mujer. Es algo habitual en él. No puedo hablar mucho más, dijo Sara, mirando el reloj. Ahora rastrea mi ubicación. Querrás saber por qué he estado fuera tanto tiempo. Antes de que te vayas, necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes mirar en tu teléfono si hay mensajes míos de los últimos 2 meses? Mira en la carpeta de spam, en los mensajes bloqueados, en cualquier sitio donde puedan estar ocultos. Sara asintió, con evidente confusión en el rostro. ¿Por qué iban a estar ocultos? Solo compruébalo, cariño. Y Sara, ten cuidado. Si encuentras algo que te parezca sospechoso, no te enfrentes a Fred directamente. Llama a mi abogada, Elena Morrison. ¿Te acuerdas de ese nombre? Elena Morrison, repitió ella. Papá, tengo miedo. Lo sé, pequeña, pero vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Después de que Sara se marchara, me senté en mi celda sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque mi hija por fin empezaba a darse cuenta de la manipulación de Fred. Terror porque sabía que si Fred se daba cuenta de que ella lo estaba cuestionando, tomaría medidas drásticas para mantener el control. Esa noche, Elena llamó con una actualización que confirmó mis peores temores. Sara se puso en contacto conmigo hace 1 hora. Dijo que había encontrado los mensajes bloqueados en su teléfono, incluyendo docenas tuyos que nunca vio. También encontró pruebas de que Fred lleva meses leyendo sus correos electrónicos privados. ¿Cómo sonaba? Asustada, pero decidida. Quiere ayudar a preparar el caso contra él, pero le aterra lo que él podría hacer si descubre que está colaborando con nosotros.
Elena hizo una pausa y pude oír el susurro de papeles de fondo. Thomas, hay algo más. Sara me dijo que Fred ha estado hablando de mudarse con la familia fuera del estado. La ha estado presionando para que acepte un traslado laboral que los llevaría a Carolina del Norte, lejos de cualquiera que conozca su historia aquí. Se me heló la sangre. Si Fred lograba aislar a Sara y a los niños por completo, podrían desaparecer de mi vida para siempre. Incluso colgué el teléfono. Me di cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de empeorar mucho antes de mejorar. Pero por primera vez, desde aquella terrible cena, tenía algo que no me había atrevido a hacer. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de haber terminado. De hecho, estaba a punto de empeorar mucho antes de mejorar. Pero por primera vez desde aquella terrible cena, tenía algo que no me había atrevido a esperar. Mi hija estaba de mi lado otra vez. Ahora solo teníamos que sobrevivir a lo que fuera que Fred tuviera planeado a continuación. El juicio comenzó una gris mañana de lunes de marzo, casi 5 meses después de aquella devastadora cena. Mientras estaba sentado en el banquillo de los acusados junto a Elena, podía sentir el peso de todas las miradas de la sala. La fiscal, una mujer severa llamada Janet Mitchell, me había pintado como un depredador que había aprovechado su condición de abuelo para acercarse a niños inocentes. Pero Elena estaba preparada para ella. Señoras y señores del jurado, comenzó Elena su declaración inicial. Hoy van a escuchar una historia sobre manipulación, acusaciones falsas y la campaña sistemática de un hombre para destruir la vida de una persona inocente. Pero ese hombre no está sentado en el banquillo de los acusados. Está sentado justo ahí, en la galería, y se llama Fred Carlson. Fred se movió incómodo en su asiento detrás de la mesa de la fiscalía. Sara estaba sentada a su lado, pero me di cuenta de que no le cogía la mano como habría hecho meses atrás. Miraba al frente, con el rostro cuidadosamente impasible. La acusación fue exactamente lo que esperábamos. Fred subió al estrado primero, presentándose como un padre preocupado que había notado señales inquietantes y había tenido el valor de alzar la voz por la seguridad de sus hijos. Empecé a notar patrones, declaró Fred, con voz firme y convincente. Thomas siempre se ofrecía voluntario para ayudar a la hora del baño. Insistía en acostar a los niños personalmente. Les hacía fotos en diversos estados de desnudez, alegando que era por motivos inocentes. Elena le dejó hablar, tomando notas con cuidado. Durante el contrainterrogatorio, ella comenzó a desmontar su historia pieza a pieza. Señor Carlson, usted mencionó que mi cliente tomó fotografías inapropiadas. ¿Es consciente de que usted le pidió específicamente que documentara la erupción de hiedra venenosa de Emma con fines médicos? Fred vaciló. Puede que le sugiriera documentar la erupción, pero no de la forma en que él lo hizo. ¿Cómo lo hizo mal exactamente? Tomó más fotos de las necesarias. Elena sacó los historiales médicos. Según el pediatra de Emma, el número de fotos era totalmente adecuado para seguir la evolución de una reacción alérgica grave. ¿Estaba usted presente cuando se tomaron estas fotos? No. Pero entonces no tiene conocimiento de primera mano de cómo se tomaron estas fotos o del contexto en el que se capturaron. No, pero las fotos hablan por sí solas. Elena pasó al siguiente punto. Usted declaró que mi cliente siempre se ofrecía voluntario para bañar a los niños. Es cierto que, en la ocasión concreta a la que se refiere, Emma se había caído a un arroyo embarrado durante una excursión familiar y usted le pidió específicamente a Thomas que la ayudara a limpiarla porque tenía que lidiar con la rabieta de Michael. La actitud segura de Fred comenzó a resquebrajarse. No recuerdo las circunstancias concretas. Déjeme refrescarle la memoria. Elena mostró unas fotografías de la excursión familiar. Aquí está Emma, cubierta de barro de la cabeza a los pies. Aquí está Michael, al fondo, en lo que parece ser una rabieta. Y aquí hay un mensaje de texto que le envió a su mujer ese día. Ella leyó de sus notas. Menos mal que tu padre está aquí para ayudar con Emma. Michael está perdiendo los nervios y ahora mismo no puedo ocuparme de los 2 niños. El jurado prestaba ahora mucha atención. Fred se había quedado pálido. Señor Carlson, ¿es justo decir que no solo aprobó la ayuda de mi cliente ese día, sino que se lo agradeció? Eso fue antes de que comprendiera el patrón de comportamiento. ¿Qué patrón?
el patrón de ayudar a su familia cuando usted pedía ayuda específicamente. El fiscal objetó, pero el daño ya estaba hecho. Elena había demostrado que las acusaciones de Fred se basaban en situaciones que él mismo había solicitado o aprobado en su momento. Pero la verdadera bomba estalló cuando Elena llamó a Jennifer Walsh al estrado. La exmujer de Fred prestó juramento con manos firmes, pero pude ver el dolor en sus ojos mientras se preparaba para revivir su pesadilla. Señora Walsh, usted estuvo casada con el yerno del acusado, Fred Carlson, desde 2018 hasta 2020. ¿Es eso correcto? Sí. Durante ese matrimonio, formuló el señor Carlson acusaciones contra su padre en relación con un comportamiento inapropiado con su hija Katie. Sí, lo hizo. Elena guió a Jennifer a través de toda la historia, desde los comentarios iniciales de Fred sobre que su padre estaba demasiado involucrado con Katie, hasta sus acusaciones cada vez más graves y la eventual destrucción de sus relaciones familiares. ¿Se demostraron alguna vez esas acusaciones? No. La policía investigó y no encontró pruebas. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Mi padre quedó humillado. Mi madre le culpó de traer el escándalo a la familia y se divorciaron. ¿Qué le pasó a su padre? La voz de Jennifer se quebró ligeramente. Se deprimió y se aisló. Murió 3 años después, aún cargando con la vergüenza de unas acusaciones que nunca se demostraron. La sala del tribunal quedó en silencio. Pude ver a varios miembros del jurado mirando a Fred con una nueva sospecha. Señora Walsh, mirando atrás ahora, ¿cree que las acusaciones del señor Carlson contra su padre eran legítimas? No, no lo creo. Creo que Fred no podía soportar que Katie quisiera más a su abuelo que a él. Quería ser el único hombre importante en nuestras vidas. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal intentó desacreditar el testimonio de Jennifer, insinuando que estaba resentida por su divorcio y dispuesta a mentir para vengarse. Pero Jennifer se mantuvo tranquila y coherente. El siguiente testigo fue Marcus Chen, el investigador forense digital. Elena le pidió que explicara al jurado la vigilancia electrónica que Fred ejercía sobre Sarah, sus mensajes borrados, y lo más condenatorio de todo, los correos electrónicos con su hermano en los que planeaban mi caída. Estos correos abarcan un periodo de 8 meses, testificó Marcus. Muestran un plan sistemático para manipular situaciones y crear pruebas falsas contra el señor Patterson. Elena hizo que Marcus leyera las propias palabras de Fred ante el jurado. Hay que eliminar al abuelo de forma permanente. No puedo permitir que socave mi autoridad. El ángulo del abuso funcionará mejor porque nadie cuestiona a un padre que protege a sus hijos. La sala del tribunal estalló en murmullos. El juez pidió orden, pero pude ver la conmoción en los rostros de los miembros del jurado. Cuando el fiscal intentó sugerir que los correos electrónicos podrían haber sido falsificados, Marcus explicó con calma el proceso de análisis forense digital y lo imposible que sería falsificar metadatos y registros del servidor. Pero la testigo más convincente fue la propia Sarah. Había adelgazado desde la última vez que la vi, y había una fuerza en su porte que me recordaba a su madre. Cuando subió al estrado, Fred se inclinó hacia adelante en su asiento, con la mandíbula apretada por una ira que apenas lograba contener. Sarah, usted es la hija del acusado, ¿es eso correcto? Sí. ¿Y estás casada con Fred Carlson, quien presentó las acusaciones iniciales contra tu padre? Sí. Aunque actualmente estamos separados. Eso era nuevo para mí. Sentí una oleada de orgullo al saber que mi hija había encontrado el valor para dejarlo. ¿Puedes contarle al jurado cómo era tu relación con tu padre antes de que se presentaran estas acusaciones? La voz de Sarah era firme pero emotiva. Mi padre era mi héroe. Después de que mi madre se marchara cuando yo tenía 12 años, él me crió solo. Tenía 3 trabajos para pagarme la universidad. Cuando tuve a mis hijos, fue el abuelo más cariñoso y tierno que podría haber imaginado. ¿Alguna vez observó algún comportamiento inapropiado entre su padre y sus hijos? Nunca, ni una sola vez. Mi padre respetaba los límites, siempre pedía permiso antes de ayudar con cualquier asunto personal, y los niños lo adoraban. Elena guió a Sarah a través de los acontecimientos que condujeron a aquella terrible escena, dejando claro cómo Fred había estado manipulando las situaciones, y poco a poco, volviéndola en mi contra. Señora Carlson, ¿le pidió alguna vez a su padre que documentara con fotografías
¿La erupción de hiedra venenosa de Emma? Sí, lo hice. La reacción de Emma fue grave y quería fotos para enseñárselas al médico. Le pedí específicamente a mi padre que las hiciera porque en ese momento estaba ocupada con Michael. Y el incidente de la hora del baño al que se refirió su marido. Emma se había caído a un arroyo y estaba cubierta de barro y agua del arroyo. Me preocupaba que se infectara. Mi marido le pidió a mi padre que nos ayudara a limpiarla porque Michael estaba teniendo una crisis y no podíamos ocuparnos de los dos niños. Sara continuó describiendo la vigilancia que había descubierto en sus dispositivos, los mensajes borrados y su creciente comprensión de que Fred había estado controlando sus comunicaciones durante meses. ¿Cuándo empezó a sospechar por primera vez que las acusaciones de su marido podrían no ser ciertas? Cuando encontré docenas de mensajes de mi padre que nunca había visto. Mensajes en los que me suplicaba que le dejara explicarse, diciéndome que nos quería a mí y a los niños. Fred había programado mi teléfono para que los borrara automáticamente. El contrainterrogatorio de la fiscal fue brutal. Sugirió que Sara era una testigo poco fiable que se estaba volviendo contra su marido para proteger a un padre culpable. Pero Sara se mantuvo firme. «Conozco a mi padre», dijo simplemente. «Él nunca haría daño a un niño. Pero me estoy dando cuenta de que en realidad nunca conocí a mi marido en absoluto». Cuando llamaron de nuevo a Fred para interrogarlo, Elena lo confrontó con sus correos electrónicos, sus actividades de vigilancia y su historia con la familia de Jennifer. Bajo presión, su cuidadosa fachada comenzó a desmoronarse. «Hoy le han pillado en varias mentiras, señor Carlson. ¿También está mintiendo sobre las acusaciones de abuso?» «Estaba protegiendo a mis hijos», espetó Fred, perdiendo por fin la compostura. «Thomas estaba socavando mi autoridad, volviéndolos en mi contra. Sara también. Había que detenerlo». La sala quedó en silencio. Fred se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de admitir. Así que reconoce que sus acusaciones estaban motivadas por los celos y el control, y no por una preocupación real por la seguridad de sus hijos. Fred intentó dar marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho. En su ira, había revelado sus verdaderas motivaciones. El alegato final de Elena fue devastador. Expuso las pruebas metódicamente, demostrando cómo Fred había manipulado, mentido y destruido vidas para mantener el control sobre su familia. Thomas Patterson solo es culpable de una cosa, concluyó ella, de ser un abuelo cariñoso cuya mera existencia amenazaba la necesidad de poder absoluto de un hombre controlador. No dejéis que las mentiras de Fred Carlson destruyan ni una sola vida inocente más. Mientras el jurado se retiraba a deliberar, sentí una mezcla de esperanza y terror. Las pruebas eran abrumadoras, pero había aprendido a no confiar en la justicia tras meses de esta pesadilla. 3 horas más tarde, el jurado regresó. Al llegar a un veredicto, el jurado declaró: «Su señoría, en relación con el cargo de abuso sexual infantil, ¿cómo se declara inocente?». La sala estalló. Sentí que las piernas me fallaban al caer sobre mí el peso de 5 meses. Elena me agarró del brazo para sostenerme, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero incluso me invadió el alivio. Pude ver a Fred en la galería, con el rostro desfigurado por la rabia. Para él, esto no había terminado. Los hombres como Fred no aceptan la derrota con elegancia. Mientras los funcionarios del tribunal se llevaban a Fred esposado por los cargos de perjurio y manipulación de pruebas, se volvió para mirarme por última vez. El odio en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo era libre, pero la batalla por mi familia acababa de empezar. La primera noche de libertad en mi propia cama me pareció surrealista. Después de 5 meses en una celda, el simple lujo de mi propia almohada y los crujidos familiares de mi vieja casa parecían milagros. Pero incluso mientras yacía allí, agradecido de estar en casa, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, no el final de la historia. Sara vino a verme a la mañana siguiente, trayendo consigo a Emma y a Michael. En el momento en que abrí la puerta y vi los rostros de mis nietos, todo el dolor de los últimos meses se desvaneció. Emma se lanzó a mis brazos con la alegría desinhibida que solo los niños poseen. «Abuelo, papá dijo que estabas enfermo, pero a mí me pareces estar bien». Michael, que ahora tiene 8 años y es más cauteloso que su hermana, se quedó atrás al principio,
pero cuando me arrodillé a su altura y abrí los brazos, él también corrió hacia mí. La sensación de volver a abrazarlos, de respirar su olor a niños pequeños, a champú y a tierra del parque, me hizo llorar. Os he echado mucho de menos a los dos, le susurré al oído. Sara observaba desde la puerta, con las lágrimas cayéndole libremente por las mejillas. Niños, ¿por qué no vais a jugar un rato al jardín trasero del abuelo? Tiene algo nuevo ahí fuera. De hecho, había comprado un columpio nuevo durante mi primera semana de libertad, con la esperanza de que llegara este día. Los niños chillaron de alegría y salieron corriendo, dejándonos a Sara y a mí a solas por primera vez desde que comenzó la pesadilla. «Papá, lo siento mucho», dijo ella con la voz quebrada. «Debería haber creído en ti desde el principio. Debería haber sabido que Fred mentía». Abracé a mi hija con fuerza, apretándola contra mí. Te estaba manipulando a alguien que llevaba meses planeando esto. No podías saberlo. Pero soy tu hija. Debería haber confiado en lo que sabía de ti, en lugar de dejar que él me envenenara la mente. Nos sentamos en mi viejo sofá, el mismo en el que solía acurrucarse a mi lado de niña cuando tenía pesadillas. En muchos sentidos, los dos estábamos despertando ahora de una pesadilla. ¿Dónde vivís ahora tú y los niños?, le pregunté. Nos mudamos a un piso al otro lado de la ciudad el mes pasado. Ayer se presentaron los papeles del divorcio. La voz de Sara sonaba firme, pero podía ver el agotamiento en sus ojos. Fred se opuso a todo, la custodia, los bienes, incluso intentó alegar que era una madre incapaz, porque elegía a un pederasta en lugar de a mi propio marido. Mi ira se desató. ¿Sigue difundiendo esas mentiras? Su abogado lo intentó, pero Elena lo desbarató rápidamente. El tribunal dejó claro que su condena por perjurio lo convertía en un testigo poco fiable. Tiene visitas supervisadas con los niños cada 2 fines de semana, pero nada más. A través de la ventana, pude ver a Emma y a Michael probando los nuevos columpios, sus risas flotando a través del cristal. Un sonido tan normal y hermoso después de meses de silencio. ¿Cómo lo están llevando todo?, pregunté. Sara suspiró. Mejor de lo que esperaba. Sinceramente, los niños son resistentes. Emma no deja de preguntar por qué papá mintió sobre ti, y he estado intentando explicárselo de una forma que ella pueda entender. Michael está más enfadado. Ya tiene edad suficiente para darse cuenta de que Fred le impedía verte a propósito. Durante las semanas siguientes, poco a poco recuperamos nuestra rutina. Volvieron las cenas de los domingos, pero ahora se celebraban en mi casa en lugar de en la de Sara. Los niños llegaban temprano y pasaban el día conmigo, ayudándome en el jardín o haciendo manualidades. Sara también se quedaba a menudo y la veía relajarse poco a poco. La tensión constante que la había caracterizado durante los años con Fred por fin empezaba a aliviarse. La reacción de la comunidad ante mi reivindicación fue variada. La mayoría de los vecinos se mostraron arrepentidos y solidarios, comprendiendo que habían sido engañados por un maestro de la manipulación. La señora Chen se convirtió en una de mis defensoras más acérrimas, trayéndome a menudo sopa casera y visitándome a diario. Pero había otros que parecían decepcionados de que el escándalo no hubiera sido real. Descubrí que algunas personas se empeñan en creer lo peor de los demás. Unos cuantos antiguos amigos nunca se pusieron en contacto conmigo tras mi exoneración. Al parecer, se sentían más cómodos con sus suposiciones que admitiendo que se habían equivocado. Decidí que no necesitaba a esas personas en mi vida. De todos modos, Elena Morrison se convirtió en algo más que mi abogada. Se convirtió en una amiga. A menudo se pasaba por mi casa para ver cómo estaba y desarrollamos la costumbre de tomar café juntas todos los viernes por la mañana. Durante una de esas visitas, me trajo una noticia que me alegró y me preocupó a la vez. A Fred lo han trasladado a un centro de mínima seguridad. Me dijo que, si se comportaba bien, podría optar a la libertad condicional en 18 meses. Se me hizo un nudo en el estómago. Me parece demasiado pronto, estoy de acuerdo, pero el perjurio y la manipulación de pruebas no acarrean las largas condenas que deberían. Sin embargo, hay algo más que debes saber. Jennifer Walsh, su exmujer, ha creado un grupo de apoyo para familias afectadas por acusaciones falsas. Quiere invitarte a hablar en una de sus reuniones. La idea me aterrorizaba y me intrigaba a partes iguales. Hablar de lo que había pasado seguía siendo doloroso,
pero si podía ayudar a otras familias a evitar la misma pesadilla, tal vez mi sufrimiento tuviera un propósito. Acepté asistir a una reunión y me encontré en el sótano de una iglesia con otras 12 personas cuyas vidas habían sido destrozadas por mentiras. Había una abuela a la que su yerno había acusado de abuso, un profesor cuya carrera había quedado destruida por una acusación falsa de un alumno con problemas, y un padre que había perdido la custodia de sus hijos después de que su exmujer inventara denuncias de abuso durante su divorcio. Al escuchar sus historias, me di cuenta de lo común que era este tipo de manipulación y de lo poco habitual que era que la verdad saliera a la luz tan claramente como lo había hecho en mi caso. Muchas de estas personas nunca recuperarían por completo su reputación ni sus relaciones. «Eres uno de los afortunados», me dijo Jennifer tras la reunión. «No todo el mundo tiene una abogada como Elena, ni encuentra pruebas tan contundentes como los correos electrónicos de Fred. La mayoría de las personas acusadas de estas cosas nunca recuperan sus vidas, aunque sean inocentes». Esa conversación me persiguió durante días. Empecé a comprender que mi reivindicación conllevaba la responsabilidad de alzar la voz por otros que no habían tenido tanta suerte. 6 meses después del juicio, recibí una visita inesperada. Emma se había quedado conmigo el fin de semana mientras Sara asistía a una conferencia de trabajo, y estábamos trabajando en el jardín cuando un coche entró en mi camino de entrada. Era la madre de Fred, Patricia Carlson, una mujer a la que solo había visto unas pocas veces en reuniones familiares. Parecía más mayor de lo que recordaba, con el rostro demacrado por lo que reconocí como vergüenza. Mandé a Emma dentro a ver dibujos animados y me acerqué a Patricia junto a su coche. «Thomas», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro, «quería pedirte perdón por lo que mi hijo os hizo a ti y a tu familia». La miré a la cara y vi en ella un arrepentimiento sincero. «Señora Carlson, no tiene por qué disculparse por las acciones de Fred». «Sí, tengo que hacerlo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo lo crié. Vi los indicios de su carácter controlador cuando era pequeño, pero le busqué excusas. Me dije a mí misma que solo tenía un carácter fuerte, que se le pasaría con la edad. Metió la mano en el bolso y sacó un sobre de Manila. «Estas son cartas que Fred me escribió desde la cárcel. Pensé que deberías verlas». Dudé y luego cogí el sobre. «¿Qué dicen?» «Sigue creyendo que tenía razón. Está convencido de que manipulaste al jurado, de que a Sara le lavó el cerebro tu abogado. Habla de lo que va a hacer cuando salga». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué tipo de cosas?» «Quiere volver a vivir aquí, luchar por la custodia de los niños. Dice que va a demostrar que Sara es una madre incapaz por haberte elegido a ti en lugar de a él». «Thomas, creo que está tramando algo». Esa noche, después de que Patricia se marchara y Emma se durmiera en su antigua habitación, llamé a Elena. Ella escuchó en silencio mientras le contaba lo de la visita y las cartas de Fred. «Me pondré en contacto con la fiscalía», dijo. «Si Fred está profiriendo amenazas desde la cárcel, eso podría afectar a su elegibilidad para la libertad condicional. Mientras tanto, creo que deberíamos hablar de solicitar una orden de alejamiento para ti, Sara y los niños». La protección legal nos dio cierta tranquilidad, pero todos sabíamos que un trozo de papel no detendría a alguien como Fred si estaba realmente decidido a causar más daño. A pesar de la amenaza persistente, la vida fue recuperando poco a poco su nueva normalidad. Sara disfrutaba de su independencia, aceptó un ascenso en el trabajo y se matriculó en clases nocturnas para terminar el máster que había abandonado cuando se casó con Fred. Los niños se adaptaron a su nueva rutina, pasando 3 días a la semana conmigo y pareciendo más felices y relajados de lo que habían estado en años. Una cálida tarde de finales de verano, casi un año después de que se hiciera justicia, me senté en el porche trasero a ver cómo Emma y Michael perseguían luciérnagas en el jardín. Sara estaba sentada a mi lado leyendo un libro para una de sus clases de posgrado. «Papá», dijo de repente, levantando la vista del libro de texto, «¿alguna vez te has arrepentido de haberte defendido?» Una parte de mí se pregunta si habría sido más fácil declararme culpable y cumplir una condena corta en lugar de hacernos pasar a todos por el juicio. Reflexioné detenidamente sobre su pregunta. Hace 6 meses, quizá habría dicho que sí. La lucha casi me destruyó. Pero míralos. Señalé a los niños que reían mientras intentaban atrapar a los insectos luminosos.
Si me hubiera rendido, habrían crecido creyendo que su abuelo era un monstruo. Habrían cargado con esa vergüenza y esa confusión para siempre. Sara asintió, con comprensión en la mirada, y Fred se habría salido con la suya. Podría haberle hecho lo mismo a otra familia. Exactamente. A veces defenderse no tiene que ver con ganar o perder. Se trata de negarse a dejar que la gente malvada controle la historia. Al caer la noche y llamar a los niños para que entraran, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo desde aquella terrible noche en la que Fred había destrozado a nuestra familia con sus mentiras. Ahora éramos personas diferentes, más fuertes en algunos aspectos, más cautelosos en otros. Habíamos aprendido que los lazos familiares podían sobrevivir incluso a los ataques más devastadores, pero solo si se basaban en la verdad y el amor genuino. Las cicatrices siempre estarían ahí. Nunca volvería a dar por sentada la simple alegría de leer un cuento antes de dormir a mis nietos o de ayudarles con los deberes. Cada momento de normalidad me parecía precioso, porque sabía lo rápido que podía arrebatárnoslo. Pero habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos salido de la oscuridad con nuestra integridad intacta y nuestro amor mutuo más fuerte que nunca. Fred podía quedarse con su odio y sus delirios. Nosotros teníamos algo mucho más poderoso: la verdad y una familia reconstruida sobre los cimientos de esa verdad. Mientras arropaba a Emma y a Michael en sus camas aquella noche, escuchando su charla somnolienta sobre luciérnagas y columpios, supe que, sin importar los retos que nos esperaran, los afrontaríamos juntos, y eso era suficiente. Eso lo era todo. Gracias por ver el video hasta aquí.